Un saludo fervoroso a las personas que nos miran en El Salvador, en Europa, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, en América Latina y en cualquier parte del mundo. Un abrazo para todos y para todas. Y un saludo para Kevin. Con los mejores deseos, que todo te salga bien, Kevin. Tome en cuenta siempre el valor de la decisión y el ánimo. Todas las empresas que uno emprende requieren de un motor decisivo que se llama ánimo. Que ese ánimo no te abandone nunca. Se están celebrando los cumpleaños del mariscal Sucre, que nació un 3 de enero de 1795. Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, el que venció en la batalla de Ayacucho a las últimas fuerzas de ocupación españolas, que capturó al general Las Heras y la Serna y selló la independencia del continente. Sucre, el brazo derecho de Bolívar, que caería asesinado cuando Bolívar iba sobre el río Magdalena, rumbo a Cartagena, a San Pedro Alejandrino. Recordamos con fervor a Sucre. Hoy presento este libro, El pensamiento de Francisco Morazán, de Adalberto Santana. Morazán, el general Morazán, es el salvadoreño más hondureño y es el hondureño más salvadoreño. Es la cabeza política más lúcida y más brillante que ha producido Centroamérica. El general Morazán entendió el destino de nosotros, Centroamérica, y dio su vida por eso. En este libro hay documentos históricos y el pensamiento del general Morazán. Este es un libro que se refiere a El capital somos nosotros, una crítica a la economía digital, a los peligros, a las amenazas que se ciernen sobre el ser humano a partir del desarrollo de esa franja del mercado, que es la franja digital, que comprende las computadoras, comprende los celulares y toda la línea de inteligencia artificial. Aquí hay riesgos grandes, hay que conocerlos. Se desarrolla la batalla como en una guerra contra el coronavirus. China es ese frente de batalla. Todo parece indicar que China está ganando esa guerra para bien de la humanidad. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido el trabajo intenso del gobierno chino, de sus autoridades, la disciplina y la organización. Ya está en funcionamiento un hospital construido en 10 días, específicamente situado para tratar a los pacientes de esa enfermedad. Y se ha iniciado la construcción de uno nuevo. No conviene olvidar que según la OMS y el Banco Mundial, en una comisión especial para eso, tomando en cuenta las capacidades tecnológicas y científicas actuales en el manejo de virus, no es desechable en el mundo de hoy la posibilidad de que estos virus sean manejados intencionadamente. Esto está pendiente, pero hay que tenerlo siempre en la cabeza, porque los hechos van a hablar. Hoy vamos a tratar un tema político, el más político de los temas que hayamos tratado
en estos programas. Es un tema jurídico. Y ocurre que el derecho es la organización jurídica del poder político. Mira qué definición. Cuando vos te preguntás en tu cerebro, ¿qué es el derecho? Ocurre que el derecho es la organización jurídica del poder político. Esto quiere decir que entre derecho y política no hay ningún abismo y ninguna distancia. El derecho es un rostro del poder. Y el poder es el otro rostro del derecho. Como aquella diosa griega, Jano, que también tenía dos rostros. Esa es la relación entre el derecho y la política. El derecho y la política necesitan mitos. Funcionan sobre la base de mitos. Como los mitos de la poderosa mitología griega. Y cada mito es una especie de explicación no científica de los hechos que ocurren en la vida. Por ejemplo, el mito de la soberanía referida al Estado. El mito de la supremacía de lo público sobre lo privado. El mito del pueblo como soberano. El mito del poder del voto. Toda esta es una mitología. No se trata de mentiras, es mito. Repito, el mito es una construcción simbólica que hace referencia a lo que ocurre realmente en la vida de las personas. Esa es la mitología. Ahora, hay otro mito fundamental para lo que vamos a ver. Es el mito de la igualdad. La Constitución dice, todas las personas son iguales ante la ley. Aquí no te está mintiendo la Constitución, pero está poniendo la realidad del ser humano de manera descarnada. El ser humano frente al derecho. El derecho te dice, todas las personas son iguales ante la ley. No te está diciendo que todas las personas son iguales, no. Te está diciendo que todas las personas son iguales, solamente ante la ley. Que no son iguales en la economía. No son iguales en el poder político. No son iguales en el terreno del conocimiento. No. Allí reina la desigualdad. Pero ante la ley sí. Claro, que si alguien es desigual en el terreno económico, muy difícilmente podrá ser igual ante la ley. Pero este es otro razonamiento. Dice, todas las personas son iguales ante la ley. Sin embargo, allá en el artículo 236, que es el título 8 de la Constitución, la Constitución tiene 11 títulos, 11 títulos. Es bueno saberlo, porque este es un documento muy peligroso. Y es más peligroso en la medida que las personas no lo conocen. No lo conocen. El 236, el título es Responsabilidad de los funcionarios públicos. Este título está dominado en realidad por una figura que se llama antejuicio. Antejuicio. Toda la figura de antejuicio expresa la situación de privilegio de los funcionarios en relación con el resto de ciudadanos. Los ciudadanos tenemos derechos. Y también obligaciones. Ese juego del derecho y la obligación es mortal.
Aquí no se trata rigurosamente de derechos. Aquí se trata de privilegios, que es diferente. Y ocurre que este privilegio, que no es derecho, está referido a los funcionarios del aparato gubernamental. Funcionario es diferente al empleado. El funcionario es el que tiene jurisdicción. La jurisdicción viene del latín jurisdictio, es decir, el que dicta la ley en un determinado lugar, en un determinado territorio. Esa es la jurisdicción. Este artículo hace un listado de los funcionarios que tienen el privilegio del antejuicio. Dice, el presidente y vicepresidente de la República, los diputados, los designados a la presidencia, los ministros, viceministros de Estado, el presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las cámaras de segunda instancia, el presidente y magistrados de la Corte de Cuentas, el fiscal general de la República, el procurador general de la República, el procurador para la defensa de los derechos humanos, el presidente y magistrado del Tribunal Supremo Electoral y los representantes diplomáticos. Mira la larga manta que extiende a toda esta lista. Vos observás que se trata de los más altos funcionarios de los tres poderes del Estado. Y al final tira una protección a los representantes diplomáticos. Todos estos responden ante la Asamblea Legislativa de los delitos oficiales y comunes que cometan. Mira qué belleza. Mira qué protección. Todo este paquete de funcionarios no responden ante los tribunales comunes, en primera instancia al menos, sino que responden ante la Asamblea Legislativa de delitos oficiales y delitos comunes. El delito oficial es el cometido en el cumplimiento de una determinada función, como una corrupción, o como una mala sentencia, o como un cohecho, en el caso de un juez, un prevaricato. Todos estos funcionarios que tienen que ver con el aparato clave responden ante la Asamblea Legislativa. Esto es lo que se llama antejuicio. Mirad la figura. Antejuicio quiere decir antes del juicio en los tribunales comunes. Este antejuicio es un juicio, sí, pero político. Es como el que le están haciendo a Trump. ¿Y cuáles son las características de un juicio político? Uno, que se relaciona con el poder político. Esto quiere decir que el punto clave de un juicio político no tiene que ver con la verdad. No. Ni tiene que ver con la justicia. Si vos querés, tampoco tiene que ver con la ley. Ni con los hechos que se presenten en este juicio político. No, es el poder. Y si es el poder político. Poder político es la primera característica. Vos sabés que hay diferentes clases de poderes. Que poder es una relación social que se basa en la diferencia de recursos y sirve para transformar la realidad o para impedir que cambie la realidad. Esta es la definición de poder. Tiene estas tres partes. Pero el poder político es la madre del cordero de todos los poderes.
De ese poder político depende el resto. Aquí se trata de ese poder político, en primer lugar. En segundo lugar, el juicio político depende de la correlación de fuerzas. No depende de las pruebas que se presenten, no. Ni de los testigos que se presenten, no. Por eso es que los republicanos allá en los Estados Unidos han impedido que se presenten testigos. Esa es la regla del juego. Porque se trata de un juicio político. En tercer lugar, en el juicio político no se resuelve ni sobre la inocencia ni sobre la culpabilidad, sino la Constitución usa una figura de maravillas que expresa el manejo mercantil de este tema. Dice, la asamblea resuelve si hay lugar o no a formación de causa. Mira qué belleza. Es decir, más allá de la prueba que se presente, más allá de los testigos que se presenten, sean quienes sean, la asamblea declarará si hay o no hay lugar a formación de causa. Y eso depende de la correlación de fuerzas. Veamos el caso específico del antejuicio que está en marcha en la Asamblea Legislativa. Aparentemente se está juzgando a una persona, a un diputado. Ojo, ya vamos a ver que los diputados tienen un trato más allá del privilegio en la Constitución. Aparentemente es así, pero no. Lo que se está juzgando es el trabajo de los partidos políticos. Y también el trabajo de las empresas. Y también el trabajo de las comunidades. El trabajo de todas aquellas personas u organizaciones que se enfrentan al poder úbico de la pandilla. Es decir, un poder que está en todas partes, en todos los puntos del territorio y que aparece en todas las formas imaginables. ¿Qué política adoptar frente a ese poder? Aquí, en este antejuicio, son los partidos políticos los que están en el banquillo de los acusados. Y son los partidos políticos los que van a votar en este juicio político. Esta es la naturaleza. Y por eso el privilegio es un privilegio a los partidos políticos. Es previsible el resultado de este juicio. Y es previsible la resolución que va a aparecer. Supongamos que es lo más previsible, que la asamblea resuelve que no hay lugar a formación de causa. Entonces, se archiva. Y ahí termina. Supongamos que la asamblea resuelve que hay lugar a formación de causa. Entonces no termina el privilegio del funcionario. No. En primer lugar, este funcionario queda suspendido de su cargo. Suspendido. No termina en su cargo. Pero luego pasa su caso a ser conocido por una cámara, la cámara respectiva. Es decir, no va ni a un juzgado de paz ni a un juzgado de instancia, va a la cámara. Y sigue el privilegio. De la resolución de la cámara se apela ante una sala de la Corte Suprema de Justicia. Mira, qué belleza.
y de la resolución de una sala de la Corte Suprema de Justicia se apela y lo conoce la Corte Suprema de Justicia en pleno. ¿Ves el trato de privilegio? ¿Y qué es lo que ha hecho esta persona para merecer este privilegio? Nada, simplemente ser funcionario. Aquí te das cuenta vos cómo el poder se protege a sí mismo. De tal manera que nada lo amenace, ni la misma ley que el mismo poder ha establecido. Este es el tema. Los diputados tienen un trato más especial todavía, más especial. Ellos incluso no podrán ser juzgados por delitos graves que cometan desde el día de su elección hasta el fin del periodo para el que fueron electos, sin que la Asamblea Legislativa declare previamente que hay lugar a formación de causa. Esto es un énfasis referido a los diputados, porque ya se dijo que los diputados entran en el antejuicio. Esto es el fenómeno político que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Por favor, miremos esto con atención. Y si tienen tiempo, lean un poco este artículo. Pero por favor, las constituciones hay que leerlas con cabeza política. No exactamente con cabeza de abogado, con cabeza política. No con cabeza de litis, no. Sino desde el poder y hacia el poder. Un abrazo para todos y para todas. Nunca habíamos abordado un tema tan político.